Hola a todos, el otro día estuve probando el nuevo disco externo de Corsair, el EX100U, pero me pasó un par de cosas que, bueno, ahora lo veréis. ¡No! ¿Pero qué p*** es esta? Cuando buscas un disco duro externo, lo primero que haces normalmente es meterte en una tienda online y hacer una búsqueda, pero encontramos literalmente cientos de resultados, y es muy difícil averiguar cuál es el disco que se adapta mejor a nuestras necesidades según vayamos a hacer una copia de seguridad o ampliar la capacidad de una consola o mover archivos de un dispositivo a otro. Normalmente los datos que te dan son confusos, inflados por el marketing e incluso falsos. Además te lían con las velocidades de los puertos USB, las velocidades de lectura y escritura, etc. Bien, vamos a ver dos cosas importantes que tienes que saber sobre los discos duros externos. Y además te voy a explicar, mientras tanto, las características del nuevo EX100U de Corsair. Y luego veremos lo que pasó en las pruebas. En primer lugar está la controladora. Y sí, efectivamente, esto no es un disco duro, es una unidad de almacenamiento de memoria sólida. Pero le seguimos llamando discos SSD, por la herencia de antes. Sin entrar mucho en detalle, la diferencia entre los discos duros tradicionales y los discos SSD es que los discos duros tradicionales tenían partes mecánicas que manejaba una controladora, y los discos de memoria sólida lo que tienen son chips de memoria que también los maneja una controladora. Pero no todas las controladoras son iguales, y eso es una gran diferencia. Si solo te fijas en los gigas y en la velocidad de lectura y escritura, te podrían estar engañando. El Corsair EX100U dispone de una controladora Phison PS2251-18. Vale, te has quedado exactamente igual. Bien, te lo explico. Como te comenté antes, la controladora maneja los chips de memoria y se encarga de optimizar la transferencia de datos. Para ello, esta controladora utiliza un procesador interno con una tasa de transferencia de hasta 800 megatransfers. Además dispone de caché estática PSLC y tiene tecnología de corrección de errores LDPC-ECC de cuarta generación, que aumenta la vida útil de la unidad y protege la integridad de los datos. Todo eso le permite una velocidad de hasta 1600 MB por segundo en velocidad de lectura secuencial y 1500 MB por segundo en velocidad de escritura secuencial. Y además la controladora es nativa. ¿Y qué significa eso? Pues eso nos lleva al segundo punto importante cuando tenemos discos duros externos, y es la interfaz de conexión, es decir, cómo se conectan y se transfieren los datos desde la unidad hasta el dispositivo que estemos usando. El EX100U dispone de conexión USB 3.2 Gen 2 X2, que es capaz de transferir hasta 20 gigabits por segundo, y además tiene retrocompatibilidad con los distintos puertos USB anteriores. Pero ojo, cuidado, danger, porque esto puede tener y puede confundir a más de uno. Vamos a explicar un poquito lo de los puertos USB para que veáis realmente las diferencias y no os den gato por liebre en más de una ocasión. Estos son los tipos de puertos USB y su velocidad de transferencia máxima, sin contar el USB 1.0 y el USB 1.1, ya que no se usan. Arrancamos con el USB 2.0, que puede transmitir hasta 480 megabits por segundo, que son 60 megabytes por segundo. El cable USB 2.0 dispone de 4 líneas, un par para datos y otro para la alimentación. Bien, luego tenemos el USB 3.0, que admite hasta 4,8 gigabits por segundo, estos son 600 megabytes por segundo. Y este incluye 5 contactos adicionales, que son 2 canales, y es compatible con los estándares anteriores. Estos 5 contactos realmente son el puerto USB 3.0. Los contactos anteriores, es decir, los que mantienen la compatibilidad, siguen siendo USB 2.0. Y la diferencia está en que el 2.0 llevaba un par, es decir, que por ese mismo par se transmitía y se recibía, y en el USB 3.0, al tener 2 pares, tiene uno de transmisión y otro de recepción, es decir, es full duplex. Luego tenemos el USB 3.1 generación 1, que admite hasta 4,8 gigabits por segundo, igual que el 3.0, pero este ya incorpora la posibilidad de conector tipo C.
Aquí mucha gente se confunde porque ya te puedes encontrar cualquier tipo de dispositivo que utiliza los 4 pines del centro del conector USB-C para funcionar como si fuera un conector USB 2.0. Tiene la ventaja de que puedes girar el cable, pero no deja de ser un puerto USB 2.0. Ahí es donde te engañan, te dicen, ay, es que este dispositivo tiene conector USB tipo C, ya te estás pensando que es un USB 3.1, cuando en realidad es un 2.0 que utiliza los pines del centro del cable USB-C. Luego está el 3.1 generación 2, que este sí que ya aumenta la velocidad. Este admite hasta 10 gigabits por segundo, que son 1250 megabytes por segundo. Y luego tenemos el 3.2, también conocido como USB 3.2 Gen 2 X2, que es igual que el 3.1 generación 2, pero puede usar 4 canales a la vez y admite 20 gigabits por segundo, que son ya 2500 megabytes por segundo. Y una cosa curiosa de los cables USB tipo C es que los que son completos lo llevan todo doble. Llevan 2 filas de contactos que son simétricas y cada una lleva un puerto USB 3.1 y un puerto USB 2.0, y además lleva 2 cables, uno en cada fila, y están cruzados de tal forma que le puedes dar la vuelta. Y los dispositivos que realmente son USB 3.2 Gen 2 X2 utilizan todos los pares para enviar y recibir los datos, de ahí lo de las 2X. Ahora bien, debido a la retrocompatibilidad de los conectores USB, hoy en día puedes conectar prácticamente todo con todo y tener una de dispositivo conectado a un USB tipo C, porque incluso los conectores USB tipo C mantienen los 2 hilos del puerto USB 2.0. El EX100U dispone de un puerto USB 3.2 Gen 2 X2 tipo C real, es decir, puede ir a tope de velocidad siempre y cuando lo conectes a un puerto que realmente sea así. Ojo, que es retrocompatible, incluye 2 cables, un cable USB tipo C con el que se le puede sacar el máximo partido, pero este cable USB tipo C también permitiría en un dispositivo que tenga un puerto USB tipo C, pero que realmente no sea un 3.1, que puede ser incluso un 2.0, conectarlo. Entonces, claro, lógicamente la velocidad se vería limitada. Y un cable USB tipo C con puertos USB tipo A. Y aquí ya tienes el USB clásico, que podría ser 3.1 generación 2 y ir a 10 megabits por segundo, es decir, 1250 megabytes por segundo, pero también podría ser 3.0 y entonces solo iría a 600 megabytes por segundo. Y ahora seguro que alguno de vosotros está pensando que un SSD M.2 en una caja externa que sea PCIe 4X puede ir más rápido, a 3500 megabytes por segundo, por lo menos. Error, danger. Eso teóricamente iría a un máximo de 2500 megabytes por segundo, pero nunca se alcanza la tasa máxima de transferencia. Y lo peor es que esa carcasa para disco M.2 en realidad lleva un convertidor PCI Express a USB. Mientras que la controladora Phison que lleva este disco es nativa, es decir, la controladora está conectada a los chips de memoria y el interfaz de salida ya es USB 3.2. No hace falta un convertidor en medio, por lo tanto el rendimiento va a ser superior en el funcionamiento. Igual las transferencias teóricas de velocidad máxima son más altas de la otra forma, pero luego el rendimiento real del disco no. Y eso donde se nota es en archivos pequeños y en escritura aleatoria, que son los datos que no te dan en la publicidad. Bueno, aparte del rendimiento, el EX100U está disponible en capacidades de 1 TB, 2 TB y 4 TB y tiene un tamaño súper reducido de tan solo 79 x 37 x 11 milímetros. Se alimenta directamente a través del cable USB y lleva aquí una tapita, ¿veis? Que se puede abrir para proteger el puerto y que no entre polvo cuando no lo estamos usando. Bien, y ahora vamos a pasar a las pruebas. Cojo el cable USB-C aquí y me voy al laboratorio a conectarlo. Entramos aquí, vale, como veis ya tengo aquí la unidad, es la de 2 teras, que al formatearlo se queda en 1,81 teras, esto pasa siempre que formateamos cualquier unidad. Y vamos a abrir el Crystal Disk Mark
para ver los resultados. Pero yo aquí tengo un test, a ver, aquí está, que enviaron con el datasheet mis compañeros de Corsair con las pruebas de laboratorio. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Esto es muy importante que os fijéis siempre en los datos de la configuración, porque se pueden configurar cómo van a ser los tests y esto la gente no se da cuenta, pero este dato es muy importante. Secuencial, 32 colas, un hilo, 4K, 8 consultas, 8 hilos, 4K, 32 consultas en un hilo y 4K, una consulta en un hilo. Aquí yo lo único que he cambiado ha sido que he puesto que lo haga una sola vez para que tarde menos. Pulsamos en All y ya empieza ahí a ejecutar el test. Es recomendable que esté todo lo demás desconectado. Esto está mal. A ver, los siguientes valores, eso está mejorado, ha variado un poquito ahí. Esto es en lectura y 32, aquí puede leer un poquito más rápido. ¡No! Y en escritura también, pero ¿qué p*** es esta? Los demás valores son similares, esto no puede ser. Voy a repetirlo otra vez por si acaso. A ver, le voy a poner 2 y que haga la media. Esto lo aceleraré para que no tengáis que esperar. Bien, ya he terminado el segundo test, pero la velocidad secuencial en 1 mega está en la mitad de lo que debería. Lo que pasa es que los iluminados que fabricaron la placa base, que no voy a decir qué marca es, pusieron que tenía puertos USB 3.2 generación 2 X2 y puede que sea o 3.2 generación 2 sin la X2 o puede que simplemente en realidad sean USB 3.1 generación 2. Pero esto nos viene bien porque así os puedo documentar que la velocidad máxima que ha alcanzado, que es la mitad de la que puede llegar a alcanzar, solo afecta en la escritura secuencial con paquetes grandes, por ejemplo este que es de 1 mega. Con los archivos más pequeños y en escritura aleatoria no se nota la diferencia, de hecho hay aspectos en los que son más rápidos. Esto significa que la calidad del disco duro no viene determinada solamente por la velocidad máxima que es capaz de alcanzar. Eso es unas condiciones ideales, transfiriendo un archivo muy grande que está del tirón, un archivo grande en un disco vacío, no hay escritura aleatoria, los datos no son pequeños y puede alcanzar la velocidad máxima del bus. Pero si por ejemplo no es ese tipo de datos, si es una carpeta de archivos que contiene muchos archivos pequeños, vamos a estar en una de estas situaciones. Archivos pequeños, escritura aleatoria, no es todo secuencial. O cuando estamos, por ejemplo, utilizándolo como disco externo para trabajar o como disco externo en una consola, las velocidades más importantes, que además son las que no te dicen en el marketing, porque ahí es donde se nota verdaderamente la calidad de un disco, son estas, las pequeñas. Lo de arriba es fácil, le metes caña y corre, pero correr en archivos pequeños y en escritura aleatoria, eso ya es más difícil. Bien, como veis se trata de una unidad súper rápida, con un rendimiento excepcional y un tamaño ultra reducido. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.